Gracias y paz sea con todos ustedes. Para mí un placer estar nueva vez por aquí. En esta ocasión tengo un invitado muy especial, nuestro hermano Edwin, y vamos a dejar que él se presente. Edwin, bienvenido a mi plataforma. Dios bendiga. Primeramente agradecemos a Dios por esta hermosa oportunidad de estar en este canal. Mi nombre es Edwin Morales, como pueden ya saber. Estoy muy agradecido de estar en este lugar y bendigo el canal que Dios utilizó, nuestro hermano evangelista Junior Félix, y agradecemos estar aquí, sierva. Qué bueno. Edwin, para que la gente conozca un poco más de ti, ¿dónde nace Edwin Morales? Bueno, Edwin nace en la comunidad de Montecristi, una comunidad un poco alejada de la provincia de San Pedro de Macorís, próximo a Ramón Santana, como a la mitad de camino. Nazco en esa comunidad, un jovencito, un niñito, de un testimonio bien controversial, pero ahí estamos, ahí vivimos con nuestros padres y creemos que Dios seguirá haciendo la obra ya. Qué bien. ¿Tú naciste en un hogar cristiano, Edwin? No nací en un hogar cristiano, realmente no nací en un hogar cristiano. Mis padres, o mi madre soltera, vivía allá en la comunidad y son católicos realmente. Yo soy un joven evangelista que emerge y decidió seguir a Cristo en espíritu. O sea que tú has hecho la diferencia en tu familia. Exactamente. Cada uno de ellos seguían una doctrina distinta, mucho más distinta a la que yo tomé. Y yo en medio de todo, ya a punto de comenzar lo que es la catequesis, que le llaman a eso en la iglesia católica. Oh, ya tú estabas ya en esos caminos. Sí, ya yo estaba casi a punto de tomar la primera comunión y todo eso en la iglesia católica. Y cuando ya estaba en ese proceso para hacerlo, se me metió una locura de Dios y acepté a Cristo en medio de ese momento. Antes de que tú nos cuentes esa experiencia de cómo aceptaste al Señor, cuéntame un poco de tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez? Se puede decir que mi niñez fue muy bien porque caí en los brazos de una familia que me acogió. ¿Y tú eras un muchachito tranquilo o era travieso? No era muy tranquilo, era muy tranquilo. Gracias a Dios fui siempre tranquilo. Porque mi madre, aún sabiendo que yo no era hijo de ella siempre me acogió con todo el amor del mundo. Y yo siempre me caractericé por ser un joven ejemplar, tranquilo, y hasta ahora lo sigo siendo. Entonces creces, vas a la escuela, ¿estás en la universidad o te vas a apuntar? No, estoy en la universidad, gracias a Dios. ¿Qué estudias, Edwin? Psicología escolar, estoy ahí en ese asunto. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué te llamó la atención de la psicología? Me gusta tratar con jóvenes, con adolescentes, no tanto con los niños, sino con adolescentes, estudiar su conducta, ver cómo puedo ser yo de ayuda para ellos, no tanto en el modo físico, sino también en el espiritual, porque tenemos que nosotros como cristianos entrelazar cada punto de nuestra vida, amén. Entonces, con esa carrera yo pienso ayudar a jóvenes que estén pasando por procesos, la cual necesiten de esa ayuda física y también de esa ayuda espiritual. ¿Tú nunca experimentaste cierto rechazo de alguien por tú haber elegido esa carrera? Porque ahora estamos en unos tiempos, ¿cómo te digo? Vamos a decir con una mente más abierta. Pero hay años atrás, si un evangélico decidiera estudiar psicología, se está volviendo loco. Exacto. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Tú nunca pasaste por el proceso de que alguien te dijo, no estudie eso no es de Dios? Porque es la frase que siempre utiliza. Exacto. Déjame decirte que en la congregación donde yo estaba, alguien me dijo, donde estoy, alguien me dijo, varón, esa materia o esa carrera que usted está cursando no es de Dios porque eso te lleva a cosas mentales y te hace pensar y que tú llegas a un momento donde tú no crees en Dios. Y yo pensé y medité y mis palabras fueron hacia Él. Todo es de la forma en que tú lo tomes. Yo no la estoy tomando para pensar o buscar un Dios distinto al que yo tengo. Yo estoy buscando esa carrera para poder ayudar a jóvenes que están pasando por procesos que solos no pueden seguir adelante. Entonces quizás necesitan una ayuda y yo quiero ser quizás esa ayuda que lo motive a ellos a seguir adelante. ¿Qué tú le aconsejas a esos jóvenes que a veces, no nada más con psicología, por ejemplo, yo estudié Derecho, pero antes de yo estudiar Derecho, yo escuché de la boca de personas cercanas a mí que me decían, no estudie eso porque un evangélico no puede ser abogado. Y si yo en un momento determinado de mi vida le hubiese hecho caso a esa palabra, a lo mejor yo no me hubiese graduado de Derecho. Sí. ¿Qué tú le dices a esos jóvenes que quieren estudiar una carrera y tal vez esa carrera no es muy bien vista en los caminos del Señor?
Así es, sierva. Lo primero es que las voces negativas siempre van a estar en nuestra vida. Las voces de tú no puedes o las voces de que tú no puedes hacer eso. Y nosotros como jóvenes cristianos debemos de seguir adelante, seguir avanzando. Y el concepto, lo que le digo a esos jóvenes es que no se detengan. Pensemos en Cristo y que Cristo sea el centro de todo lo que planteemos. Que Cristo sea la meta. Y luego pensamos en los otros asuntos. Ya todo va a salir bien si nosotros nos enfocamos en poner a Dios en primer lugar y nosotros fluir a través de Dios en la carrera que nosotros tenemos. Excelente, de verdad que eso me llena mucho de gozo, porque veo jóvenes como tú que están haciendo una diferencia en todo el sentido de la palabra. Amén. O sea, es una carrera que es señalada, pero tú le estás demostrando a muchos que aunque tú estás en esa carrera, tus valores, tus creencias y las enseñanzas que te han dado son inmovibles. O sea, tú estás en Cristo y si estoy en Cristo, nada de lo que esté alrededor de mí me puede afectar, ¿verdad? Exacto. Nada de este sistema puede llegar a mí. Y tú estás dando un bonito ejemplo. Amén. Entonces, Edwin, creces, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes hablarme de tu vida sin Cristo? ¿Cómo tú eras? ¿Cómo te manejabas? ¿Qué tú hacías? ¿Qué tú viviste antes de tú conocer al Señor? Bueno, lo que yo viví quizás no fue la experiencia que muchos tuvieron, porque yo siempre, como te digo, sí, porque hay personas que siempre tienen unos procesos fuertes por las cuales venir al Señor, pero mi proceso fue algo distinto. Yo siempre me caractericé, como te dije al principio, un joven tranquilo, porque tengo una abuela que es directora, siempre me tenía ahí, cualquier cosita era ahí. Entonces, ¿qué acontece? Que yo siempre fui un joven dentro del margen, tranquilo. ¿Me entiendes? Entonces, yo siempre me he caracterizado por un joven tranquilo, paciente, pero ese encuentro con Jesús fue muy interesante. ¿Cómo sucedió? Recuerdo yo que yo andaba con dos jóvenes que eran cristianos, pero yo no era del grupo. Acontece que cuando esos jóvenes estaban reunidos ahí, una señora llamada Mirna, en la comunidad de Montecristi allá, me hablaba y me decía, tú estás andando con ellos, pero tú también tienes que servir a Dios que ellos les sirven. Y me comenzó a explicar el proceso y porque yo era católico, como te expliqué. Entonces me comenzó a explicar ese proceso y mi mente comenzó a abrir, porque yo quizá no tenía el conocimiento por la edad. Sí. Y mi mente comenzó a abrir y yo comencé a analizar y dije, wow, que es cierto. Y ahí en ese momento fue que di el paso. Yo he escuchado de gente por ejemplo, que se han cambiado de testigo de Jehová y vienen a los pies del Señor, o se cambian, mejor dicho, a lo que es el Evangelio. También he escuchado de los adventistas, yo tengo muchísimos amigos adventistas y que se cambian, pero ¿a ti nunca nada te llamó la atención del pentecostalismo? Sucede que esa es una historia, la cual voy a contar ahora. Y cuando yo acepto a Cristo, yo comencé a seguir a Cristo, o sea, comencé el cristianismo no por tenerle amor a Cristo. Ok. Esa fue la gran diferencia. Yo comencé a caminar en este evangelio los primeros años por tocar los instrumentos. O sea, mi mentalidad no fue nunca tener una intimidad con Dios al principio del cristianismo. Siempre fue estar con el coro dentro de la congregación, estar con los jóvenes que solamente tocan los instrumentos, ir a giras. O sea, mi mentalidad nunca estaba concentrada en lo que era la intimidad con Dios. Entonces, esa fue lo que marcó mi vida. Yo duré varios años en ese proceso, con esa mentalidad. Cuando te hablas de años, más o menos, ¿cuántos años podríamos decir? Aproximadamente, yo tengo 4 años en el evangelio, ya voy para 5. En enero, ahora, febrero, voy para 5. Tenía ya 3 años sumergido en ese ambiente, porque el ambiente me tenía ahí por no avanzar. No querer avanzar, no querer explorar. Porque como te explicaba, yo vivo en una comunidad de Montecristi. Yo no tenía una relación exterior fuera de esa comunidad que yo pudiera decir o refugiarme ahí. Entonces en ese círculo que yo me concentré, era lo que hacía. Podríamos decir que tú eras como un Samuel. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Como yo estaba en ese círculo que solamente era música, salir a compartir con los amigos, nunca fue intimidad, entonces eso fue lo que yo adquirí. Porque como yo estaba nuevo y ellos tenían mucho más tiempo que yo en el evangelio, Exacto. Yo aprendí de ellos lo que ellos hacían. Porque yo entré a ese ambiente, o sea, me convertí creyendo que lo que ellos hacían estaba bien. Por lo tanto, yo también pensaba que estaba bien. En otras palabras, tú estás diciendo que tenemos que tener cuenta con quién nos juntamos.
Lo dijiste Pero todo. cuando el predicador dice eso, no simplemente tiene que ser una persona que no es cristiana, sino dentro de la congregación nosotros tenemos que tener cuenta con quién nosotros caminamos. ¿Con quién? Y cómo entonces tú dejaste ese paso, como pasó con Samuel, que Samuel conocía lo que se hacía en el altar, Samuel conocía cuáles eran los procedimientos, cómo tenía que cuidarse cada cosa que se iba a hacer, a qué hora se hacían los sacrificios. O sea, Samuel conocía todo el procedimiento dentro de la iglesia, mas sin embargo no conocía la voz de Dios. Amén. ¿Cómo tus ojos y tus oídos son abiertos a tu conocer a Dios? Lo primero que yo digo que fue la pandemia. La pandemia para muchos fue quizás de mal, o es para muchos de mal, pero yo digo que para mí fue la mayor bendición de mi vida. Porque a través de eso yo pude analizar y pude entender del círculo en que yo estaba rodeado. Ahí me di cuenta quién eran los verdaderos, quién eran los que estaban, quién eran los que no estaban, quiénes eran los que verdaderamente necesitaban ayudarme. Comencé a salir, comencé a mirar, a analizar, a estudiar la Biblia y comencé a darme cuenta que como yo estaba caminando, no era la manera correcta que yo debía de caminar. No todo era música, no todo no era parranda, no todo era compartir, sino que había algo mucho más allá que eso, que era la intimidad con Dios. Yo nunca había escuchado la voz de Dios como la escuché después que comenzó la pandemia, que yo comencé a buscar a Dios en intimidad. Nunca escuché la voz en esos 3 años como la escuché en esos días. Porque esa relación que yo tuve con Dios en ese momento fue demasiado grande comparada al tiempo que yo tenía siendo cristiano, pero que verdaderamente no lo buscaba en espíritu y en verdad, como menciona la Biblia. Eso es tremendo. Tú sabes que yo conozco el testimonio de alguien similar al tuyo, pero a diferencia de ti, esa persona nació en el Evangelio y tantos años dentro de la iglesia. Y luego de la pandemia, entonces fue que esa persona me dijo que tuvo un encuentro con Dios, que conoce al Espíritu Santo, que sabe quién es Dios, que puede identificar cuándo Dios habla y cuándo no habla. Entonces, cuando una persona tiene esa condición y Dios no lo quiera, si Cristo viene, esa persona se va a quedar. Exactamente. Porque la Biblia dice que el mismo Jesús dijo, yo vengo a buscarme a mí mismo. Entonces, si no tenemos ese encuentro con el Espíritu Santo, Nunca va a ser. cuando Él venga nos vamos a quedar ahí. ¿Tú crees que hasta cierto punto los líderes tienen un poco de culpabilidad en eso? Pienso que sí. ¿Por qué? Porque en ese momento quizás que yo me encontraba, voy a hablar de mi parte, Sí. no sé de la opinión de otro, pero de mi parte pienso que sí. Porque en ese momento en el cual yo estaba, siempre era hablar de la palabra, pero sin espíritu. Muy fuerte. Solamente era Biblia, estudio, pero sin espíritu. No te motivaban a buscar a Dios en intimidad. No te motivaban a tener un encuentro con Dios. Eso fue lo que quizás me marcó. Quizás llegó dentro de mí, que siempre eran palabras y palabras y palabras dentro del estudio, pero nunca nos hicieron buscar a Dios en intimidad. ¿Me entiendes? Entonces eso quizás marcó mi vida y pienso que tienen un gran punto esos líderes, porque a pesar de tener todo el conocimiento, no siempre nos debemos basar en el conocimiento, sino también ayudar a los demás a que puedan tener un encuentro con el Espíritu Santo. Porque quizás el conocimiento, me haga entender muchas cosas, Sí. pero tener un encuentro con el Espíritu Santo es mucho mayor. Porque de nada me vale tener conocimiento y no tener Espíritu Santo. Eso es así. Entonces ese encuentro con el Espíritu Santo, quizás esos líderes, si hubieran ayudado en ese momento, yo fuera un joven hoy distinto a lo que yo era o lo que pasé en esos 3 años que no andaba bien con Dios. ¿Por qué tú crees que pasa eso, Edwin? O sea, entendemos que el Evangelio ha cambiado. Bastante. Y antes el Evangelio era más radical, pero yo soy de la que digo de que antes se vivía un Evangelio, a pesar de que era más radical, pero la gente se concentraba más en lo espiritual y en la reverencia. O sea, ahora tenemos un Evangelio no permisivo, porque pecado es pecado, ¿verdad? Pero tenemos un Evangelio con la mente un poquito más abierta. Pero es como tú dices, se enseña más teología, hermenéutica, cómo predicar, cómo hacer esto, cómo lo otro.
pero lo espiritual, ese encuentro, o sea, señores, yo veo poca gente que oran por el bautismo del Espíritu Santo. Así es. Y el bautismo del Espíritu Santo va más allá de todo conocimiento y que todo libro que tú puedas leer. ¿A qué tú crees que se debe esto? Que las personas ahora se convierten y están como más enfocadas en me quiero preparar para predicar o me quiero preparar para ser músico y tienen menos encuentro con el Espíritu Santo. Pienso que lo que sucede es que estamos más enfocados en la atención del mundo hacia nosotros, en la fama, en las cosas que nos depara el mundo, y no nos estamos enfocando en que es Dios que tiene que poner nuestra mirada, o sea, su mirada en nosotros. Sí. ¿Qué es lo que acontece? Que nosotros como jóvenes, yo cuando me convertí, yo estaba apurado por bautizarme porque quería tocar los instrumentos. Yo quería correr y a tocar los instrumentos, y yo entendía que para yo tocar los instrumentos tenía que ser bautizado. Ok. Entonces yo quería correr a buscar ese bautismo de agua porque yo quería tocar los instrumentos, pero yo nunca anhelé el bautismo en espíritu. Nunca anhelé ese bautismo en espíritu, santo y fuego. Y es lo que uno necesita buscar como joven, buscar ese bautismo del Espíritu Santo. Olvidarnos de la fama y las cosas del mundo porque todo pasa. Todo pasa. Basémonos más en buscar el Espíritu Santo, tener una intimidad con Dios, porque de nada nos vale estar lleno de un público que nos sigue a nosotros y nosotros andar una vida pecaminosa, andar una vida, un camino mal, la cual no es conveniente para nosotros, para nuestra salvación. Entonces nosotros debemos de seguir adelante, nosotros debemos de caminar lleno del Espíritu Santo y enfocarnos más en que Dios ponga su mirada ante que el mundo la ponga. Edwin, con todo lo que tú nos has dicho, tú eres músico y eres adorador. Yo toco los instrumentos. Yo toco los instrumentos. ¿Cómo tú conociste tu llamado? ¿Tú entiendes que Dios te llamó para tocar los instrumentos? Al principio pensaba que sí, porque eso era lo que me gustaba. Okay. Y a través de eso tenía algunos beneficios. Pero dije, en un encuentro con Dios, a través de la pandemia, ese fue el detonante. Yo entendí que eso no era mi llamado. ¿Cuál es tu llamado? Mi llamado es la administración en la adoración, no tanto en el cántico, la adoración. Tratar de llamar a Dios en medio de las alabanzas, la administración de la adoración. O sea, tú me estás diciendo, no es lo mismo tú tocar un instrumento que ministrar. No, por supuesto que no. Háblame de eso. Hazme esa diferencia. Mira lo que acontece. Es que los músicos siempre, ambientan, hacen el ambiente, te ponen el sonido para que tú estés acompañado de una melodía, pero la adoración hace que tú llames a Dios, hace que tú busques a Dios, porque para tú llamar a Dios, cualquiera puede tocar un instrumento, pero no cualquiera hace que descienda a Dios. Para tú hacer que descienda a Dios en un lugar determinado, tú debes estar muy concentrado, muy lleno del Espíritu Santo. Por eso que vemos quizás adoradores que no desciende el Espíritu Santo cuando cantan, no se le ve la gracia, no se le ve el brillo. ¿Me entiendes? Igual pasa con los músicos. Hay músicos que sí, están bien, pero perfumar el trono de Dios con una adoración, pienso que es muy grande, porque uno hasta llora delante de la presencia de Dios. Ya quizás los músicos solamente es tocar y por sacar un ritmo, pero llamar la atención del Espíritu Santo y decirle, Padre, yo te amo en medio de lágrimas, en medio de una adoración de rodillas, pienso que es una gran diferencia y nos hace acercarnos más a Dios. Y eso es lo que Dios ha determinado para mí, tratar de hacer que personas se acerquen y yo también acercarme a Dios mediante la adoración, mediante las canciones que puedo quizás cantar para Dios. Tú sabes que los músicos son muy atacados. Por cierto. ¿A qué tú crees que se debe eso? Lo que sucede con los músicos, puedo decir yo, en la etapa que tuve, mientras yo fui músico, yo nunca estuve en un ambiente no es criticándolos a ellos, sí, que se entienda, pero yo no estuve en un ambiente sumergido en Dios. ¿Me entiendes? No estuve en un ambiente, siempre pensaba en tocar, porque tocar y tocar. Nunca me concentré en ir más allá. Me concentraba más en buscar videos tutoriales de tocar la batería que en leer la Biblia. Me enfocaba más en tocar el piano
que lee la Biblia. ¿Me entiendes? Entonces creo que eso quizás es un poco atacante, porque un músico es quien perfuma también, quien hace el Claro. ambiente, y debe también, así mismo como el adorador, buscar a Dios. Pero en este tiempo ya es por apariencia y quién toca mejor. Hay pocos quién lo hace Davies mejor. o Hay muy Davises, pocos. no sé cómo se diría. Hay muy pocos, muy pocos. ¿Tú crees que hay muy pocos? Muy pocos. Porque fíjate que el que sabe tocar bien trae consigo, siempre lo invitan y trae consigo una ofrendita atrás. Y vamos siempre, los músicos van siempre atrás de eso. Yo iba también atrás de esa cosita. ¿Me entiendes? Entonces, hay veces que nos enfocamos mucho. Yo soy músico, se toca bien, a mí quédame mi cosita atrás. Entonces también nos hace desenfocar, pensar en cosas que vienen detrás de eso, ¿me entiendes? Detrás del dinero, o sea, el dinero y esas cosas nos hacen desenfocar de la mirada en Dios. Y ya no tocamos por agradar a Dios, sino por la cosa que viene atrás. ¿No será, Edwin, que muchas veces nosotros hablando de la iglesia en sí, nos hemos mal enfocado? Porque, por ejemplo, el músico es muy atacado, pero también el músico es muy menospreciado. También. O sea, dentro de la iglesia, el que es ministro es el que predica. El que es adorador es el que canta bonito. Pero yo no veo que al músico... Es tanto así, mira, hay pocas iglesias que celebran el Día del Músico. Yo creo que nunca celebramos eso. Y yo creo que nunca se ha celebrado eso. Entonces, ¿no será que hasta cierto punto el trato que le dan a los músicos ha contribuido a que el músico simplemente diga, no, yo voy a tocar porque me den mi ofrenda y ya? También, todo contribuye. Hay cosas que favorecen, pero hay cosas que destruyen también. Y eso también ha destruido por el valor que se le da a eso. También eso pasa con las personas que limpian la iglesia. Exacto. Hay una señora que limpia la iglesia, pero es la que más hora de la iglesia. Exacto. Y todo el mundo la menosprecia porque quizá barre. Entonces eso también pasa. Quizá menospreciamos a músicos que yo sé que buscan a Dios en intimidad con Dios. Pero también hay malos, pero hay muchos que son buenos. ¿Me entiendes? Y que no debemos criticarlos a ninguno por la manera de ser de cada uno de ellos. Yo entiendo que a mí me encanta la música dentro de la iglesia. Amén, amén. Y entiendo que, no porque tú estés ahí, sino porque entiendo que si en la iglesia no hubiera música, las cosas serían muy diferentes. Sí, sí, y hasta cierto punto difícil. Y la Biblia nos los enseña. Porque la Biblia te habla de un David que tocaba para que un hombre que era atormentado pudiera recibir cierto momento de paz. Exacto. ¿Entiendes? La Biblia te habla de una adoración que existía en el cielo y que todavía existe. O sea, de melodías. La Biblia te habla, los salmos son cánticos. O sea, que la música dentro del evangelio y dentro del diseño divino de Dios tiene un papel demasiado importante. Muy importante. Y lo que sucede es que en este tiempo los jóvenes estamos muy enfocados en cosas distintas. Y por eso quizás no vemos que salen dos demonios allí por solamente tocar los instrumentos. O sea, estamos muy desenfocados de eso. Fíjate lo que tú acabas de decir. Y te voy a decir esto. En este tiempo los únicos que sacan demonios son los predicadores. Esa es la percepción que ha tenido todo el mundo. Pero eso no es bíblico. No. Porque David tocaba para que los demonios se callaran. Para que tú veas. Para que los demonios salieran. David tocaba el arpa. Mira cómo acontece eso. Y ahora, si no un ministro que aquí administra, no sale nada. No sale nada. Nada pasa. ¿Entiendes? Junior se ríe, pero si tú te pones a pensar, es algo, o sea, es algo profundo. Y no hemos salido del diseño divino de Dios. Solamente creemos que solamente las personas con posición, las personas que quizás tienen un llamado, son las únicas que están autorizadas. Esa es la percepción de muchas personas que no tienen el conocimiento, porque eso es por falta de conocimiento. Porque dice la Biblia que por falta de conocimiento mi pueblo perece. Solamente tenemos un concepto básico de que esos son los que sacan. Eso es así. ¿Qué consejo tú le darías a esta juventud? ¿Cómo tú ves esta generación? Estamos en un tiempo muy difícil. Realmente estamos en un tiempo muy difícil. Satanás ha querido dañar la perfección que Dios ha hecho. A muchos jóvenes le está yendo muy mal en la vida cristiana. Sí, muy mal. Por el apoyo, muchas cosas que nos hacen desenfocar. Yo mismo lo digo, es una lucha constante. Como joven es una lucha constante. Y el que no está bien fundamentado, el que no tiene una ayuda espiritual, es muy difícil seguir solo este camino.
es muy difícil seguir solo. Y yo aconsejo a todos los jóvenes que quizás puedan escuchar este video, que nos aferremos más a Dios y que nos enfoquemos un poco de las cosas del mundo. Quitémosle un chin al mundo, vamos a quitar un chin del mundo que tenemos en nosotros, porque tenemos un mundo dentro de nosotros. Así es. Y vamos a sacar un chin de ese mundo y entremos un poquito más a Dios. Porque cuando entramos más a Dios a nuestra vida, las cosas salen distintas, las cosas salen diferentes y tenemos más fuerza para poder continuar, tenemos más fuerza para poder seguir. Amén, Edwin. Te agradezco mucho que me dieras la oportunidad de que tú estuvieras en mi plataforma. Gracias por haber venido, gracias por este tiempo, y sé que de alguna manera u otra, todo lo que hemos hablado en este tiempo, en estas media hora, le van a favorecer a algo. Amén. Así que gracias y paz.